Gracias por continuar en nuestra sintonía. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante porque nos sirve desde que estamos muy jóvenes y con el transcurso del paso de los años. Es fundamental entender que nuestra sexualidad también tiene que estar ligada a la salud de una manera responsable. Justamente vamos a hablar de los mecanismos que nos ayudan a la prevención de enfermedades de transmisión sexual y también de embarazos no deseados. Por eso la doctora Isailis Martínez, quien es especialista en ginecología y obstetricia, nos acompaña el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias, Bienvenida. mi amor. Gracias, mi amor, por concedernos este espacio. Gracias por estar con nosotros y vamos a hablar sobre esto porque esto es sumamente importante. Hoy en día incluso a veces se escandalizan un poco cuando escuchamos los métodos, como por ejemplo la utilización de condón. Sin embargo, realmente educarnos desde muy pequeños con respecto a ello es fundamental para entender nuestra sexualidad y hacerlo de forma consciente. Así es crucial para la prevención de las infecciones de transmisión sexual generar conciencia para poder alcanzar mayores metas en este círculo, generar acciones y abordar estos temas para tener una salud tanto sexual, reproductiva, saludable y responsable. Por eso vemos cómo desde el colegio se comienzan a establecer también enseñanzas en salud sexual reproductiva y también sobre prevención. Porque evitar el tema no va a ser de que la persona no vaya a estar expuesta a ello, más bien todo lo contrario. Desconocerlo, incluso hoy en día que uno dirá, bueno, ¿quién no conoce de esto? Pues sí, todavía sigue sucediendo, ¿no? Exactamente, y por ende tenemos que tomar en cuenta qué es lo que tenemos que hacer y lo principal sería educarnos y está allí la salud sexual reproductiva desde muy pequeños, inculcarnos todo lo que tenemos que saber, porque en realidad es que esta enfermedad y esa serie de enfermedades son muy comunes en Latinoamérica y en todo el mundo. Y están causadas por bacterias, parásitos, virus que son muy comunes en todo. Entonces tenemos que saber, tenemos que educarnos para poder prevenirlo. Claro, existen muchos tipos de enfermedades de transmisión sexual y unas que se pueden prevenir realmente con los mecanismos de barreras, como por ejemplo los condones, y otras que, bueno, tienen un poco un margen diferente. Por ejemplo, el virus de papiloma humano, que también puede estar en la parte externa y con el roce también puede suceder. Pero llevamos una batalla ganada si utilizamos preservativo, ¿no? Sí, siempre tenemos que hacer prácticas sexuales seguras y eso es con el método de barrera, con el preservativo, porque así garantizamos nuestra buena salud sexual. Por supuesto. Con respecto a eso, siempre hay como mitos con respecto al uso del mecanismo. Por ejemplo, falló, estaba roto o no fue tan efectivo como se creía. ¿Realmente son mitos o realidades? Es realidad. Es realidad porque depende del La manipulación también. que vamos a utilizar en ese momento, cómo nos vamos a proteger. Pero si la paciente o el paciente está bien educado, informado del método que va a utilizar, evitaríamos el riesgo y así la prevención. Por ejemplo, los preservativos, en este caso los condones, ¿se vencen? Se vencen y tienen fecha de caducidad en su caja. Y dice cómo lo vamos a utilizar, se dice cómo se va a colocar y todo eso está en la caja prescrito. Y si tenemos y estamos al día con eso, podemos ayudar a la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Normalmente se pueden utilizar acompañados, por ejemplo, de lubricantes. Totalmente. ¿Qué tipo de material no debería estar en contacto con, por ejemplo, con lo de los preservativos para poder garantizar mayor eficiencia? Por ejemplo, el calor, no puedes estar en contacto con el preservativo, la humedad tampoco. Y si se puede utilizar con lubricante porque aseguraríamos una buena actividad sexual y de los dos, y existen muchos ahorita en Venezuela que se pueden utilizar. Claro, es importante también ir conociendo la manipulación del tipo de producto que se va a utilizar. Exacto. Y además revisar la cajita, como bien usted nos lo explica, para saber que el producto que estamos adquiriendo pues tiene fecha de vencimiento, un registro sanitario, que tenga todos los mecanismos que nos garanticen que podamos tener un mecanismo de barrera de calidad, un preservativo de calidad. Exactamente, pero sin duda alguna ese sería como el método que vamos a escoger como paciente, pero hay que tomar en cuenta que tenemos que evitar los factores de riesgo. Ejemplo, evitar la promiscuidad. Sería una práctica para generar y de verdad tener una buena educación sexual y que no nos contagiemos con ninguna infección. Por supuesto, los materiales, a veces hay personas que se escudan diciendo es que me irrita, es que me genera algún tipo de malestar o incluso puedo tener una especie de alergia. ¿Cómo Totalmente. saber o cómo consultarle a nuestros médicos, decirles, mira, estoy utilizando este tipo de preservativo y no sé si me favorece como mucho? Ok, hoy en día y actualmente en Venezuela existen varios tipos de componentes del preservativo, porque hay sin látex,
para estas pacientes que son alérgicas al látex, porque realmente cuando la paciente llega al consultorio es porque tiene una infección vaginal y no porque sea alérgica como tal al látex, porque cuando la paciente ya diagnosticada alérgica al látex, le indicamos el otro tipo de preservativo. Por acá Madri Perosa nos dice, es importante recordarle a los jóvenes que el uso del preservativo solo previene el VIH y no el resto de las infecciones de transmisión sexual. ¿Qué opina usted? Bueno, hay muchas infecciones de transmisión sexual. Hay unas son curables, otras no son curables y la mayoría la podemos prevenir con el uso de preservativo. Ejemplo, si tenemos en contacto con sífilis, gonorrea, clamidia, tricomoniasis, todas estas enfermedades son curables y la podemos tratar y la podemos prevenir con el uso del condón. En cambio, hay pacientes que se contagian de VIH, principalmente tenemos que saber que este se puede transmitir por contacto sexual si no tenemos el condón. Y bueno, si el VIH, el VPH, el virus del herpes simple, entonces yo siempre aconsejo a las pacientes el uso seguro del preservativo para evitar estas enfermedades. Sí, justamente Madri Perosa dice PRE, no dije preservativo, sino PrEP. Usted me ayudará con estas siglas mejor. Ok, preservativo condón, pues. Claro, por supuesto. Justamente cuando hablamos incluso del VIH, es importante saber de que, bueno, en la década de los 80, de los 90, se hablaba muchísimo esto, también de hombre a hombre. Y justamente veíamos tanto las múltiples parejas, pero más allá de eso, de que como entre los caballeros no tienen el riesgo de embarazo, como que bajan un poco más la guardia. Y resulta que también el sexo no seguro, incluso entre hombres, puede ocasionar transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Por supuesto, y no solamente entre hombre y hombre. Por eso es un mito que es una enfermedad netamente de hombres y lo pueden ser hombres y mujeres y todas las parejas que se puedan acostar realmente. Pero el VIH, sin duda alguna, es hoy en día, actualmente, existe una estadística de 39 millones de personas en todo el mundo que tienen VIH, que viven con él, y la mayoría está en África y, por supuesto, en Latinoamérica. Entonces, esta cifra es muy importante para tomarlo en cuenta para la prevención del mismo. Claro, por acá Madri Perosa nos dice que el PRE es un tratamiento preventivo para el contagio del VIH, que es un tratamiento tomado. En este caso nos está hablando también como de una alternativa hacia el VIH. Total. Y reforzarlo, me imagino, también a través del preservativo, pero que solamente funciona para esta enfermedad. Exacto, hay personas que están más predispuestas a tener el contagio del VIH y existe tratamiento antivírico para la prevención del VIH. Por supuesto. Nosotros vamos a irnos a una pausa, al regreso incluso vamos a ver campañas que se hacen en nuestro país en conjunto con personalidades, fomentando el uso del preservativo. Nos seguirá acompañando al regreso nuestra especialista, la doctora Isailis Martínez, especialista en ginecología y obstetricia. Agradecemos su participación, sus mensajes son sumamente importantes. Gracias a Madri Perosa por ese mensaje y a ustedes que están allí con nosotros a través de la pantalla de Globovisión y también por YouTube como Globovisión en vivo. Volvemos. ¿Cuáles son los síntomas del dengue? El agotamiento extremo y las manchas rojas en la piel son señales de alarma del dengue muy comunes.